Ahora sí. Mm, Ahora sí. Bueno, ¿listo? Ahora sí. ¿Están viendo todos bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les decía que bueno, estas son las cosas básicas, ¿no? Que hay que conocer de la faringe y es su división en rino, oro, hipofaringe. ¿M? Y bueno, y justamente, digamos, repasar un poquito cuáles son las principales funciones, ¿no? De cada una de esas de cada una de estas porciones y justamente, bueno, saber que la rinofaringe se relaciona con las estructuras de la primera parte del sistema respiratorio. ¿M? Y que justamente limita ahí a nivel de las coanas, ¿no? A nivel posterior, con la pared posterior de la faringe, que es donde, digamos, por debajo de la cual comienza la región de orofaringe, por detrás de la lengua, la pared, los pilares laterales, ¿no? Los pilares posteriores de la faringe y la hipofaringe, esta zona más baja, ¿no? Donde encontramos la glotis, donde encontramos como es el acceso a la tráquea y bueno, delimitada por el esfínter esofágico superior. ¿M? Estas cosas generales no voy a hacer mucho hincapié porque ya sé que ustedes las han charlado largamente. Esto es importante porque, bueno, los músculos de la faringe los vamos a ver participando en muchas en muchas funciones y hoy vamos a hablar especialmente, ¿no? Los vamos a tener presentes cuando repasemos el mecanismo de la deglución. ¿M? Esta fascia faringo-basilar, saber que es una aponeurosis importante porque bueno, ahí suele ser asiento de procesos cuando se complican desde el oído medio, y bueno, forma, digamos, una limitante para esos procesos, pero básicamente no los contiene también. Los músculos de la faringe, ahora los vamos a repasar, son estos que los tienen ustedes en la guía, los grupos de los constrictores, el palato faríngeo, el estilo faríngeo, ¿no? Que de acuerdo a su posición en el espacio, ¿no? Es la función que tienen. Decíamos que justamente los constrictores tienen esta función de reducir la luz de la faringe. Y el resto, ¿no? Sobre todo el estilo faríngeo, el salpingo faríngeo, elevarla, ¿eh? Cuando queremos que de alguna manera obstruya las coanas o de alguna manera, a ver, le estreche en su base. Bien, y esto también, estos espacios perifaringios y laterofaringios también cobran relevancia en algunas patologías, como por ejemplo en las complicaciones, ¿no? De una amigdalitis pultácea, ¿no? Y dan lugar a los que son los abscesos, eh, ahí retrofaringios, que son colecciones que se pueden dar a veces por gérmenes muy agresivos, en la pared posterior o en el piso de la boca. ¿M? Así que bueno, la faringe, si bien es un órgano muy cortito, es un órgano que tiene muchos recovecos, mucha musculatura y que guarda una fina coordinación en su función, ¿no? Tanto de la deglución con el sistema respiratorio. Bueno, este es el dibujito que ustedes tienen en la guía, que muestran un poco la disposición en el espacio de los músculos. ¿M? Acuérdense que son los constrictores eh,
justamente se contraen y es como que reducen la luz, los que empujan el bolo para abajo, ¿no? Y bueno, y, em, y el salpingo faríngeo como el palato faríngeo pueden aumentar las dimensiones y elevar la cavidad, ¿no? Eh, Así que bueno, esto ya lo conoce. ¿Cuáles son las funciones? Decimos que, bueno, no hay que, las funciones son las que están en relación con los órganos, con los sistemas, mejor dicho, con los que está relacionado, pero también que son la respiración y la deglución, pero obviamente ahí contiene de alguna manera o está en estrecho contacto con lo que es el órgano de la fonación, ¿no? Que es la laringe y las cuerdas vocales. Pero bueno, también forma parte de la caja de resonancia, ¿no? Que tenemos. Pero además, ¿no? Tiene una función inmunológica. Si no tuvieron ocasión por ahí de repasarlo, em, en el práctico, ¿no? Vamos a recordar que es el anillo de Waldeyer. Y justamente es un cúmulo de estructuras de tejido linfoide que están justamente dispuestas en distintas zonas de la faringe. Este es un esquema que los ubica, y ubica estas estructuras, ¿no? Una de las más conocidas es la famosa adenoides, ahí en el techo de la faringe, muy en contacto con la nasofaringe, ¿no? Con las vías nasales, con la primera parte del sistema respiratorio. Después, un poco acompañando a lo que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio, ¿no? Por eso ahí están las amígdalas tubarias, ¿no? Por eso el nombre de tubarias, ¿eh? Porque, bueno, van a estar de alguna manera siendo, digamos, un sistema de frenos para gérmenes que puedan ingresar por la vía nasal y que quieran meterse, ¿no? Al oído medio. Por el otro lado, las amígdalas palatinas, que son las más famosas, son aquellos procesos donde miramos, los abrimos simplemente cuando abrimos nuestra boca enfrente de un espejo y las vemos, ¿no? Ahí apoyadas sobre los músculos palatinos. Y las amígdalas linguales es el grupo de les diría más grande que se localiza, ¿no? Bien posterior, ahí en las proximidades de la base de la lengua. ¿Mm? Todo esto es un primer anillo de defensa, porque sabemos que tanto por el aire inspirado como por lo que ingerimos por boca, ¿no? Pueden tener virus, bacterias o agua, ¿sí? Entonces, bueno, forma un primer, si no el mejor, pero un primer sistema de defensa. Acuérdense que después el sistema linfoide lo vamos a ver en todo el tubo digestivo. Por ahí no le vamos a dar demasiada bolilla, pero ustedes tienen que acordarse que siempre que hablemos de la submucosa, el tejido linfoide está ahí. Por ahí el que tiene mayor desarrollo es el que vamos a encontrar en el colon. ¿M? Eh, pero bueno, eh, no hay que olvidarse nunca de que el tubo digestivo, al estar en contacto con muchos gérmenes, tanto externos como de la flora endógena, necesitamos que nuestro sistema inmune esté desparramado de alguna manera, ¿no? A lo largo de toda la pared del tubo. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí. ¿qué me responden a esto? Sí, sí, profe. Bueno, cuéntenme, no vale que a los míos a la gente de mi comisión ya estuvimos hablando de estas cosas, que las vamos a repetir, pero eh, el resto, ¿alguien me puede contar qué es la epiglotis?
No vale ser tímidos, ¿eh? Vamos, anímense. La epiglotis no es lo que en el momento de hacer la deglución, lo que se encarga de generar una apnea fisiológica para evitar el traspaso de la comida a las vías respiratorias. Bueno, bien, ahí me hablaste de la función, ¿no? Una de las funciones. ¿Pero qué es Sí. estructuralmente? Una estructura cartilaginosa. Eso, es una estructura cartilaginosa, ¿eh? Acá hay un cortecito sagital, digo porque que es importante, ¿no? Uno, bueno, acá la tapa el sombrerito este, pero acá la vamos a ver de otra manera, fíjense, ¿eh? Es una estructura cartilaginosa que está ahí, ¿no? Digamos, en esa encrucijada de faringe y laringe, ¿no? Es un cartílago que tiene movilidad y que su movilidad habitualmente, su posición de reposo, es paradita, ¿no? Como está acá en el primer dibujo, y que cuando sucede el proceso de la deglución, ¿no? Se acuesta, se acuesta obstruyendo justamente, como decía el compañero, el pasaje del contenido de la faringe a la vía aérea. Así se ve en una tomografía eh, axial, ¿m? Y acá hay otra imagen, ¿sí? Apenas parece una comita si uno lo ve lateralmente en el cuello. ¿M? Bien. Y acá hay una vista frontal, ¿no? Una vista coronal, digamos, de la pila. Bien, y otra cosa que vamos a mencionar, y la cual también me gustaría que nos pongamos de acuerdo en qué es un esfínter. Es como una especie de válvula formada por estructuras musculares, ¿puede ser? Bueno, sí, claro que sí, Franco. Sí. ¿Y qué les parece que puede ser la función, ¿no? O sea, Franco dijo es una válvula, ¿no? ¿Para qué creen que en un tubo, porque tenemos varios esfínteres en el tubo digestivo? ¿M? Para Hay, evitar el reflujo. ajá, ¿cómo sería? Haciendo contracción. A ver, eh, Claro, alguien que alguien que me diga una oración completa, por favor. A ver, ¿cómo sería la idea? El regular, esfínter, ¿cuál sería claro, la idea de que Eso, o sea, a ver, es una válvula, evita el reflujo. A ver, ¿cómo sería? Y es como un tubo muscular que se cierra para evitar el reflujo, porque, o sea, se mueve por presiones. Bien, bien, eso es una oración más completa, es un concepto más completo, totalmente. De alguna manera es como aísla, ¿no? Si yo tengo un sector del tubo digestivo entre dos válvulas, de alguna manera estoy creando una diferencia de presión. Y además, eso si las dos válvulas están cerradas. Y si una está abierta, ya me condiciona para dónde va a seguir el tránsito, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y como ustedes dicen, generalmente son estructuras musculares, ¿no? Pero bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna otra clasificación de los esfínteres? O nombrarme algunos que conozcan. ¿Cuáles están conociendo hasta ahora? Los esofágicos, superior e inferior. Ujú, bien. ¿Alguno más conocen? Aunque no lo hayan visto todavía. el de la vejiga? Estamos hablando del colédoco, el Sí. ODI. El esfínter de Oddi, exacto. Ahí hay uno, digamos que es el esfínter de Oddi hacia el final del colédoco, que es el que regula el paso de la bilis, ¿no? A la desembocadura de la bilis en el duodeno. Bien, eso justo es el más externo. Pero después la válvula ileocecal, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo,
Son todos esfínteres, el píloro es un esfínter, ¿sí? Todos esos esfínteres vamos a ir mencionando y viendo que tienen una función importante. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿cuál les parece que es? El que está acá fíjense cómo se ve, ¿no? En una resonancia, un corte sagital. ¿No? Justamente, ¿no? Acá se ve un pedacito de la epiglotis, ¿m? Y por debajo el esfínter esofágico superior. ¿M? Bien, bueno, entonces hablamos de esfínteres porque vamos a repasar un poquito también el mecanismo de la deglución. ¿M? Eh, el mecanismo de la deglución, entonces ya a esta altura saben que es un proceso de muy breve duración, que es ultra coordinado. ¿M? Cuando digo breve duración estoy hablando entre 3 y 5 segundos, sumamente coordinado y con un centro superior, ¿no? Que se encuentra en el bulbo y que ese centro de alguna manera coordina, ¿no? A través de algunos pares craneales, ¿no? Coordina un poco la motilidad de estas estructuras que van a participar. ¿Mm? Entonces nos acordamos que del centro de la deglución va a estar en relación principalmente con el núcleo del vago, ¿no? Con el vago, con el séptimo par, perdón, con el quinto, con el trigémino, ¿no? Con el trigémino, con el glosofaringio, y también con el hipogloso, ¿no? Aunque el hipogloso, bueno, ustedes saben que participa en la motilidad de la lengua, y es el menos automático de todo, pero bueno, ese centro coordinador, ese área de la deglución, es la zona, digamos, que coordina este proceso a través de las eferencias que usan justamente estos pares craneales para eh, realizar esta secuencia, ¿no? Esta secuencia eh, finamente coordinada. Y bueno, la idea es que la repasemos juntos. ¿Se acuerdan un poco cuál sería, si bien podemos encontrar varias divisiones de la fase de deglución, nosotros hemos presentado en las guías de Morfo una bastante anatómica, ¿no? Pueden ser que en otra bibliografía encuentren alguna fase más, donde por ahí detalla más eh, lo que sucede en el tiempo de la laringe. Pero bueno, una primera fase seguramente todos acordamos en que está caracterizado por la fase oral, ¿no? ¿Alguien me cuenta qué sucede ahí? La masticación, la formación del bolo alimenticio. Bueno, perfecto. Ahí participan los dientes, o sea, es la llegada del alimento a la boca, ¿no? La masticación y qué más además de los dientes. El comienzo de la digestión química por la amilasa lingual. La saliva, perfecto. Y un elemento más. Los movimientos de la lengua contribuyen. Claro, la lengua, la lengua. ¿Y qué es lo que hace la lengua, ¿no? Con esto. ¿Cuál es el principal movimiento que hace la lengua con este bolo? Empujarlo hacia atrás, ¿era? Para que Hacia vaya el hacia el paladar, esófago. ¿no? Hacia el paladar. Empujarlo Sí. contra el paladar blanco, ¿no? Vamos masticando, vamos desarmando, ¿no? Ese alimento y lo empezamos a empujar contra el paladar blanco, ¿eh? ¿Cuál sería el próximo paso?
va hacia la parte posterior de la faringe. Bien. Y para que no se vaya para cualquier lado, ¿qué es lo primero que Ah, sucede cuando lo la empujamos epiglotis, hacia atrás? la Se epiglotis. eleva el velo. Ah, no Ahí. Decí, está decí. bien. No, no, está Ya te bien. fuiste muy Es- abajo, Nayara. sí, sí. Bien. Primero la Eh, elevación del velo del paladar y se después eleva el baja velo la del paladar. epiglotis. ¿Para qué se eleva? Para tapar las coanas. Eso, ¿eh? Para que no se nos regurgite a la nariz, ¿no? Justamente para que lo que yo tengo ahí en esa interfase, que ahora va a ser sometido a presión para que baje, no vuelva, hacia la nariz. Por eso en general se habla de, ¿no? El contacto del bolo con las coanas y la elevación del paladar blanco. Bien. Eh, es un poco lo que está mostrando esta primera parte, ¿no? Del dibujo. Un paladar blando que, fíjense, se tiende a horizontalizar. Ven acá como ya cerró esta encrucijada. ¿Ven mi flecha? ¿Se ve la flecha que estoy usando? Sí, sí, se Sí. ve. Sí. Ah, bien, bien. Entonces, ven cómo el paladar blando ya cerró, ¿no? El contacto con la nasofaringe, de alguna manera, y la lengua, ¿no? Se verticalizó, ¿ven? Esta T es de tongue, se verticalizó y empezó a empujar el bolo hacia abajo. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces ahí? Vamos, que esto lo saben. ¿Qué es lo que se ve acá en el dibujo? Que se cierra la epiglotis para tapar Claro, la vía aérea. claro. Suceden dos cosas, ¿ven? La epiglotis que yo les dije que habitualmente estaba media paradita, como en el primer esquema, ¿no? La epiglotis se acuesta, ¿no? Tapa, digamos, la entrada a la tráquea, ¿eh? Y por el otro lado, ¿qué pasa con la pared posterior? Acá es donde se ponen en acción los constrictores de la faringe, ¿no? Que de alguna manera ven como que se contraen y estrechan la luz, ¿eh? Esta luz acá es más pequeña que acá. Entonces es como que se van hacia adelante, se horizontalizan, disminuyen la cavidad y el bolo es empujado hacia abajo, ¿ven? Acá en este dibujo, en el C, también está muy mencionado esto, ¿no? Terminó de descender el paladar blando, eh, todo, digamos, los constrictores redujeron mucho, ¿no? La cavidad, lo que es la orofaringe, y el bolo no tiene otra salida que seguir su rumbo, ¿no? Hacia el esófago, ¿sí? Como muestra el último dibujo. ¿Está? Espero que hayan entendido el dibujito. A mí me copó, como está con colorcitos. Me pareció que es didáctico. ¿Mm? A ver si puedo compartir esto. Yo sé que algunos lo vieron. Díganme si están viendo el video. No, No. profe, ahí se ve el power. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ah, bien, espérenme entonces. Mm, espera, esperen. Ludmila, no digas nada, que esto ya lo mostramos en clase, pero quería que lo vean Me quedo todos. callada, profe. Ustedes, ahora sí, ¿están viendo el video? Está quieto todavía, pero por lo menos ven la imagen. Sí, Sí, sí. profe, Sí, sí. sí. Bien, no le den bolilla a esto negrito, que en realidad es un anillo ahí
de traqueostomía, no le den bolilla, ¿no? Pero esto es el estudio con el que se estudia la videodeglución, perdonen la redundancia, pero es un estudio por fluoroscopía, que, ¿qué quiere decir? Usa rayos X, ¿no? Usa un tubo de rayos X donde es una secuencia, y es el estudio dinámico de más valor para estudiar la deglución. Esto se llama videodeglución, o pueden verlo como fluorovideodeglución, una cosa así. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con este estudio? Se le da al paciente que coma, por ejemplo, un semisólido que está mezclado con una sustancia que es radioopaca. ¿Qué quiere decir? La van a ver negra acá en el video. Entonces, imaginemos un yogur que le pusieron un poquito de bario, lo mezclaron, quedó riquísimo y se lo dan al paciente. Y se lo ponen en la boca y es una filmación del cómo el paciente deglute este semisólido. A ver si lo pueden ver. ¿Bien? ¿Vieron lo que dura, no? Nada dura. ¿Eh? Esa es una deglución normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Es un, es, es un mecanismo que dura 5 segundos, menos, y que justamente ahí me imagino que a esta altura ya pudieron identificar todos los pasos claramente en 5 segundos, se dieron cuenta de todos esos ítems que nombramos. No, mentira. Pero bueno, simplemente era para ilustrarles un poco todo lo que uno a veces teoriza, ¿no? En la práctica, cómo eh, la secuencia es muy breve. Bueno, vamos a seguir adelante porque si no, no vamos a estar. Bien, vamos a suspender la crédito. Bien. Vamos a hablar un poquito de esófago. Bueno, todos ya sabemos, perdón, ¿alguna pregunta sobre esta parte, sobre faringe, sobre deglución? Discúlpenme que seguí de largo. Ya. No, profe. ¿Mm? ¿No? No escuché. No, no, por mí está bien. Bueno, bueno, seguimos entonces. Bueno, al esófago ya lo conocieron, ¿no? Digamos, la faringe, se continúa el tubo digestivo después de la orofaringe, se continúa, ¿no? Con el esófago. El esófago vemos que es un órgano que es un tubo, que no es largo, ¿no? 15 centímetros máximo, que se ubica en el tórax. Fíjense acá, ¿no? En este esquema, cómo está señalado acá en marroncito, ¿no? Es un tubo que al no tener una pared rígida, está deformado, por así decirlo, o sometido a las presiones de los órganos vecinos. Está apoyado sobre la columna prácticamente, ¿no? Sobre el ligamento anterior de la columna, y bien en relación adelante con la cara posterior de la tráquea. Eh, Fíjense cómo en la base del cuello también, ¿no? Las carótidas lo circundan, las cúpulas de las pleuras, ¿no? Eh, Así que bueno, cualquier cosa que le pase al esófago va a incluir, va a comprometer estructuras tan importantes que son aquellas contenidas en el mediastino.
¿m? Entonces, hablamos de el arco aórtico, hablamos de las cadenas ganglionares, hablamos de las principales ramas de la aorta que van hacia el cuello, como las arterias subclavias, como la carótida común, algunas ramas, la vena cava superior, las yugulares que desembocan en ella, es decir, todo ese tipo de estructura va a estar ahí en la vecindad y cualquier compromiso del esófago, ¿no? Va a comprometer todas estas múltiples estructuras, ¿no? Por supuesto, la tráquea, ¿no? Por esa vecindad que tiene. Esto también ya lo han visto, ¿no? Y es otro esquema que ilustra cómo es su relación, tanto, digamos, en la parte superior, con el callado aórtico y los principales troncos que les dije, cómo el bronquio fuente izquierdo deja una muesca, ¿no? En esta porción torácica del esófago, y cómo hay una porción inferior, ¿no? Que se mete un pedacito pequeño, ¿no? Que atraviesa el diafragma, y con el esfínter esofágico inferior se va a continuar con el estómago. Una característica, esto antes que nada, fíjense que es la luz, que es prácticamente, que es a ver, se dice que es un órgano, me sale virtual, no quiero decir virtual, Em, con una luz virtual, que digo, ¿no? Que a veces podemos en estudios tratar de verlo y no lo vemos, no lo vemos, o vemos algo tan chiquito como esto, ¿no? En este corte tomográfico, ¿no? Este gran círculo es la aorta, es las porciones. Acá están las cúpulas del- de los pulmones, ¿sí? O sea, los vértices pulmonares, y fíjense, ¿no? Acá rodeado de estas otras estructuras vasculares, ¿no? Como por ejemplo las carótidas, fíjense que está el esófago y su pequeña luz. Bien. Esto también ya lo vieron, que la conformación de su pared, y esto es importante y solemos preguntar estas cosas, ¿no? ¿Cómo está formada su pared? ¿Por qué? Porque tiene una característica y es justamente ir variando el tipo de fibra muscular que la compone. Saber que si bien tiene una estructura que vamos a ver, que ahora la vamos a repasar y la vamos a ver en casi todo el tubo digestivo, saber que la parte muscular de esa pared, en el tercio superior, es una pequeña porción y es una de las dos porciones en todo el tubo digestivo que está formado por músculo estriado. En todos los demás, en todo el resto del tubo digestivo, eh, la pared está formada por músculo liso. Pero, ¿no? En el tercio superior del esófago y en el conducto anal externo, ahí nos vamos a encontrar con músculo estriado. Hay una porción intermedia, ¿no? En esta pared donde se van combinando fibras de músculo estriado y liso, y después, ¿no? De la mitad para abajo, sabemos que básicamente la pared está formada por la capa muscular, es músculo liso. Y acá es el repaso, seguramente lo que ya han aprendido en Morfo, en prácticos anteriores, y es esta estructura general de la pared de todo el tubo digestivo y del cual el esófago no es ajeno.
quiero que alguien me diga cuál es el epitelio que caracteriza a la mayor parte del esófago. ¿Es un epitelio plano estratificado? Es un epitelio plano Sí, no estratificado, queratinizado. no queratinizado, ¿sí? Y ahí lo diferenciamos, ¿no? Del conducto anal externo, que es queratinizado, ¿sí? Pero bueno, ese epitelio hay que acordárselo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, digamos, es un epitelio que suele ser asiento de muchos problemas, sobre todo en su tercio superior y su tercio inferior. En cuanto a la submucosa, es importante eh, decirles que es una submucosa donde además de lo que aloja siempre la submucosa, ¿no? Que son vasos sanguíneos, linfáticos, hay glándulas productoras de moco, ¿sí? Hay glándulas productoras de moco y que hace falta para justamente lubricar a este bolo en su paso, ¿no? Y que hace que no se erosione ese epitelio, ¿eh? Y estas glándulas sobre el tercio inferior, ya en su proximidad con el estómago, también sufren transformaciones, ¿no? Y de hecho se hacen más profundas y más extensas, más parecidas a las glándulas que vamos a encontrar en el epitelio del estómago. Por eso se las llama glándulas cardiales. ¿Sí? Pero ojo que pueden estar en el tercio inferior del esófago. ¿Sí? Bien, y después, bueno, ya todos ustedes han aprendido que hay una capa de músculo liso circular interna, ¿no? Y una longitudinal que es externa, ¿m? Eh, y que en esta pared, ¿no? Hay elementos nerviosos que son muy populares, no son los únicos, hay dos que siempre son los más famosos, y uno es el plexo submucoso de Meissner, ¿m? Que ahora vamos a hablar un poquito más de ellos, y el mientérico de Auerbach. Y por el otro lado, ¿no? Recordar que eh, el, el esófago tiene una adventicia, es decir, una capa, un epitelio que tiene una base de tejido conjuntivo, ¿no? Que le da una adventicia y que termina siendo su capa externa. Bueno, esta es la estructura, esta es una foto clásica del Ross, donde pueden ver un poco realmente las dimensiones de las estructuras de esa pared, ¿no? Fíjense que el 50% de la pared es la capa muscular, ¿no? Fíjense. Digamos, esto es para que sepan que, y fíjense cómo también son los cúmulos de las glándulas, ¿no? Que se encuentran también que son muy notorias. Y nunca faltan los nódulos linfáticos también en esa mucosa que les dije que están presentes a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Mm? Bien. Bien, esto es simplemente para mencionar aquello que ya seguramente han hablado extensamente, que son los cambios que puedes sufrir, ¿no? Esta mucosa esofágica normal en el área, digamos, donde comienza a sufrir, ¿no? Esa transformación y ese cambio al epitelio glandular que caracteriza al estómago. Es un área que ya vimos que, dado a que está sometida, ¿no? a, eh, a las acciones del jugo gástrico, ¿no? Que sabemos que después lo vamos a estudiar este, extensamente, pero bueno,
jugo gástrico, ácido clorhídrico, ¿no? Me refería al ácido clorhídrico. Sabemos que es una zona que está expuesta, ¿no? a justamente a este ácido, a la regurgitación con aumentos de la presión abdominal, y son zonas donde ese epitelio, ¿no? Eh, puede dañarse fácilmente, tanto transformando en esa metaplasia, en fenómenos displásicos, como en la irritación, ¿no? crónica que puede llevar a una esofagitis, como en la formación de úlceras, ¿no? Por eso acá este es un libro clásico de medicina interna, que es el Farreras-Rossmann, y habla de lo que son, digamos, las úlceras pépticas tipo Barrett, ¿eh? que justamente son úlceras de esta zona del esófago eh, que tienen esta etiología, digamos, ¿no? No tienen que ver con las otras úlceras pépticas que vamos a hablar en historia. Bueno, estas imágenes también ya las han visto, así que vamos a seguir para adelante. Bueno, acordarnos entonces que esto que es el esófago de Barrett, digo porque, bueno, suele ser una pregunta de esófago muy clásica en los exámenes, em, y, cuál es el problema del esófago de Barrett, no su metaplasia, sino justamente esta predisposición, ¿no? Que hay bajo determinadas noxas, ¿no? de sufrir metaplasia y de transformarse en un adenocarcinoma. Y acá les traje algunos de los factores de riesgo más estudiados en el cáncer de esófago. Y como verán, el esófago de Barrett acá está en tercer lugar, ¿no? Como un gran predisponente de adenocarcinoma, pero fíjense que hay dos factores, ¿no? totalmente corregibles, sobre los que podemos intervenir, tanto desde el día de mañana algún consultorio con algún consejo, como desde medidas de salud pública, y es el tabaco, ¿no? El tabaco y el alcohol. Pero estos, eh, digamos, son factores de riesgo que van a favorecer la aparición de lo que es el carcinoma epidermoide. Y esto va a ser no sobre el epitelio glandular, sino sobre el epitelio escamoso. Así que estos son tumores del primer y segundo, digamos, del primer y segundo tercio, ¿no? del esófago. Después, bueno, hay procesos que dañan el estómago, como el esófago, como una radioterapia, aunque cada vez menos, la ingesta crónica de bebidas muy calientes está también propuesto, pero bueno, trastornos de la motilidad, ¿no? Que esto lo vieron en la guía, de diferentes causas como la calasia, ¿no? Eso también predispone a enfermedades malignas, ¿sí? Estos son un par de fotos que la verdad que son. ¿Qué es esto? Más que nada se los traje para que conozcan el estudio. Fíjense, ¿se acuerdan el bario, ¿no? que vimos en la videodeglución? Bueno, acá también lo vemos, ¿no? Y esto nos permite que el tubo del esófago se vea blanco, ¿no? Le damos a tomar al paciente este líquido, le hacemos unas placas seriadas y vemos esta imagen, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Esto que debiera ser un tubo de una pared lisita, como lo es en la parte superior y en la parte inferior, acá en el tercio medio se ve interrumpido, ¿no? por una sombra. Bueno, justamente esto es una sombra de un proceso que evidentemente se ha generado en la pared y que ha invadido la luz, ¿no? Acá esto se ve sucio porque se nota que hay zonas donde todavía no está del todo obstruido y que el ovario puede pasar.
pero fíjense cómo ensancha, ¿no? Ese área del esófago y cómo es un proceso eh, que está invadiendo totalmente la luz. Obvio que a esta altura el paciente ya tiene un cartelito en la frente así que dice, tengo cáncer de esófago, ¿no? Pero bueno, esto me pareció que era una imagen clásica que era importante que la conozca. Si bien hoy la, la terapia de primera elección, ¿no? Luego del diagnóstico de un cáncer, lesión maligna en el esófago, es la resección, ¿no? Y que gracias a que hace unos años dejó de usarse la técnica donde era una toracotomía lateral más una mediana, ¿no? Una incisión en el abdomen mediano, o sea, eran cirugías abiertas. Imagínense a un paciente, ¿no? Abrirle el tórax y el estómago en una misma cirugía, eran tremendas, los posoperatorios eran de terror, y a los pacientes les iba muy mal. Después de esa etapa se introdujo una técnica que combina la mayor parte de los tiempos quirúrgicos por vía endoscópica. Lástima no tengo ninguna foto para mostrarles, pero bueno, hoy se entra por vía laparoscópica con incisiones muy pequeñas en el abdomen, se hace ese primer tiempo, después se mete en el tórax el cirujano y de alguna manera asciende, ¿no? Hace la resección, asciende el estómago, que va a quedar como un tubo, ¿no? Más tunelizado que en su forma clásica, y la incisión que hace es para extraer esa parte del órgano. Este, pero esos pacientes andan muy bien, sobre todo cuando se les da el cuidado preoperatorio que necesitan. Y estos son fotos, ejemplos de imágenes endoscópicas de cánceres de esófago, y esta es una técnica que es el STEM. Quería que lo conozcan para saber que existe cuando ya la cirugía no tiene razón de ser, ¿no? Porque a veces, si esto es una enfermedad avanzada, con mucha invasión a órganos vecinos, sobre todo, eh, por lo menos la colocación de estos dispositivos permite que el paciente, aunque sea un tiempo, se pueda alimentar. Pero hoy por hoy es más una medida paliativa que otra cosa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya se fueron todos a dormir, me parece. Sí, profe, Sí, bien. profe, vamos bien. Bueno, párenme si no se entiende algo, ¿eh? Bueno, y esta es la famosa manometría que tienen descripta ahí también en la guía. ¿Qué es? Es una sondita que se mete, ¿no? Como si fuese una sonda nasogástrica, y que lo que hace es medir presión, ¿no? Entonces, se puede ver qué pasa, digamos, se puede ver qué pasa a lo largo de todo el tubo, ¿no? En cuanto a presiones. Y eso fue, este estudio de manometría fue el que permitió describir, ¿no? Lo que se llaman las ondas peristálticas primarias, ¿no? Acá. O sea, esta primera incisión, ¿no? Es lo que pasa con la presión en el esófago en la deglución, ¿no? En la deglución, acá tenemos el esfínter esofágico superior, ¿no? Que en algún momento se abre, entonces la presión dentro del esófago, ¡pum!, ¿no? Cae de golpe porque pone en contacto transitoriamente con la presión exterior, y como eso dura muy poquito, ¿no? El esfínter se cierra y nuevamente la presión intraesofágica sube. Y ese estímulo, fíjense, inmediatamente desencadena lo que serían las ondas peristálticas primarias, ¿no? Que ya sabemos que son ondas que se generan eh, dentro de la pared, ¿no? Justamente por estos plexos nerviosos eh, que, que habitan en la pared del esófago y que hacen
¿no? Que esta pared se vaya contrayendo y vaya propagando una onda que permite que el bolo, ¿no? se vaya, en este caso, hacia el estómago. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que, fíjense que concomitantemente con el cierre del esfínter esofágico superior y con el inicio, ¿no? de las ondas peristálticas primarias, miren, casi ahí se empieza a relajar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Lo que pasa que es un muchacho que se toma su tiempo para relajarse. Entonces, pero es un proceso que se va haciendo, ¿no? Justamente se dice que las ondas peristálticas, eh, el inicio de las ondas peristálticas son el estímulo, ¿no? para esta relajación lenta del esfínter esofágico y también para la relajación que ya vimos que hace el fundus, ¿no? del estómago, ¿eh? Y que es lo que conocemos como fenómeno de relajación receptiva refleja. Por eso ven que cuando yo les decía, cuando teníamos que colocar numeritos, ¿se acuerdan? En la guía, de qué pasa primero y después, en realidad hay fenómenos que se dan casi sincrónicamente en el tiempo, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, la relajación del esfínter esofágico inferior y la relajación receptiva refleja. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos un poquito el esquema? Y de ese dibujito pasamos, ¿no? a esto, que es una fotito de una manometría de verdad. Y acá se armó el lío, ¿no? Como verán, fíjense que em, a lo que sería unos 150 centímetros, ¿no? Acá hay una anarquía, ¿no? En la producción de las ondas. Fíjense que acá hay una onda inicial media pobre, ¿no? Acá realmente adquirió más importancia, pero acá, ¿no? Hay, digamos, una anarquía un poco en la contracción de estas fibras musculares, ¿no? Y esto es lo que se suele ver en la calasia, ¿no? Un trastorno de una alteración marcada justamente en la relajación del esfínter y en la motilidad de este tercio distal del esófago. ¿Mm? Así, así se ve en la manometría. Muchas veces con con una imagen de tomografía hoy por hoy contrastada, ¿no? Con contraste oral y esta manometría ya prácticamente tenemos el diagnóstico. Bueno, ¿cómo van? ¿Seguimos un poquito más? Bien, Sí, profe. profe, digamos. Seguimos. Yo vengo mal. A ver. Bueno, vamos al nudo de la charlita, que es justamente generalidades de la motilidad. Y uno de los primeros conceptos que tenemos que decir es que, bueno, hay patrones de motilidad que se mantienen en casi la totalidad del tubo digestivo, salvo excepciones, como pasa siempre en la biología, que ahora vamos a mencionar, pero que justamente esta motilidad eh, es un mecanismo que está sometido a diversos estímulos, ¿no? Diversos estímulos. Se produce en respuesta obviamente, a la ingesta de alimentos y que de alguna manera está influenciado, digamos, por estímulos, ¿no? que se llaman neurohormonales, ¿no? que pueden ser hormonas que lleguen por sangre, ¿no? endocrinos o parácrinos, ¿no? Sustancias que se segreguen ahí en la vecindad del tejido, pero también está influenciado por el sistema nervioso, principalmente por el autónomo, pero también está condicionado justamente por el volumen, ¿no? del bolo, las características químicas del bolo y el volumen en el sentido en que
cuánto distiende o no la pared del tubo digestivo. Entonces, todos estos van a ser factores que van a intervenir en la motilidad. Pero bueno, vamos a tratar de recordar, esto ya la recontra saben seguro, ¿no? Digamos, cuál era la función, cómo intervenía el sistema nervioso autónomo, tanto en su porción simpática como parasimpática, sobre la motilidad del tubo digestivo. Siempre nos tenemos que acordar que, bueno, el sistema nervioso parasimpático, fíjense que va a estar, digamos, muy relacionado con el estímulo, ¿no? De la motilidad, con aumentar la peristalsis, pero también con el aumento de las secreciones en prácticamente todo el tubo digestivo, ¿no? Por eso, por ejemplo, también estimula la secreción de la bilis, estimula la secreción del páncreas. Eh, y el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, acuérdense que eh, tiene la característica de estos axones de la primer neurona, ¿no? Que son muy largos y que digamos, sus segundas neuronas van a estar en la mayoría en la pared del órgano. Mientras que el parasimpático, ¿se acuerdan esta división toracolumbar? Esta cadena de ganglios simpáticos, eh, justamente va a ejercer sobre la motilidad en el tubo digestivo un efecto inhibitorio, tanto de la motilidad en sí como de la secreción. También obviamente va a participar en el control de los esfínteres, especialmente los esfínteres anales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que, así como se acuerdan que había autores que el sistema nervioso autónomo lo dividían en extrínseco e intrínseco, ¿no? Este extrínseco estaba formado por el parasimpático y el simpático, y el intrínseco, cuando se referían al sistema nervioso autónomo intrínseco, es justamente el sistema nervioso entérico. ¿Cuál es la característica de este sistema nervioso? Es que justamente está en la pared, está ahí representado por estos plexos que ya nombramos, ¿no? El plexo mientérico y el submucoso, y que va a interaccionar no solamente con las fibras musculares, ¿no? Esta es otra característica, no solamente con las fibras musculares, sino que va a intervenir en la motilidad vascular, va a intervenir en la secreción de hormonas, en la secreción de sustancias a la luz, eh, en, eh, va a ser influenciado por quimio o mecanorreceptores, ¿no? Con información que va a llegar desde la luz del tracto digestivo. ¿eh? O sea que, bueno, digamos, la motilidad es un proceso que está sometido a múltiples influencias finamente coordinadas, ¿no? Este es un esquemita, nunca me acuerdo cómo se llama este libro, creo que el Fitzgerald, del cual lo saqué, está en inglés, se los puse así como originalmente está, pero que bueno, básicamente acá es un esquema de esto que venimos hablando, ¿no? Pero es un esquema que fíjense que también nos sitúa, ¿no? En cómo el plexo submucoso, ¿no? Se va a encargar principalmente de esto, de las respuestas que tienen que ver con lo endocrino, de las aferencias que vienen de mecanorreceptores, de quimioreceptores de la luz, ¿sí? De estimular a las glándulas de la submucosa para que trabajen, a los
a los vasos sanguíneos y que justamente es el plexo mientérico el que está entre ambas capas musculares, el que más en relación va a estar con la motilidad en sí, el que va más modular y el que más va a estar de alguna manera afectado también por estímulos simpáticos y parasimpáticos. Bueno, esto, a ver, cuéntenme, ¿cuáles son las células más abundantes eh, en relación a la motilidad, ¿no? En el tubo digestivo? Ya lo dijimos, pero repasemos. Músculo liso. Claro, ¿las conocen? Estas células están en todo el tubo digestivo, excepto, ya lo dijimos, En La el vesícula. primer tercio del esófago. en el esfínter esofágico superior, primer tercio, y En el esfínter esofágico inferior. no, No, ahí sí. La en parte el primer anal, y en el último del tubo. en el esfínter anal. Claro, acuérdense que eso es músculo estriado y el músculo estriado es músculo que podemos controlar voluntariamente, ¿sí? Así que aquello que yo puedo tragar voluntariamente, si bien hay cosas que, digamos, digamos, mucha influencia involuntaria, puedo también tener un control voluntario de la deglución, ¿sí? Em, entonces, lo mismo pasa con la defecación, ¿no? Entonces ahí hay músculo estriado. Pero en todo lo demás está la célula muscular lisa. Y acá se las presento, ¿eh? Es una, es una célula altamente especializada, con muchos filamentos, como estos que habíamos visto en el sistema cardíaco, ¿no? Con un sistema contráctil muy afilado, con mucha organela, pero sobre todo porque es importante otra característica, ¿no? En el tubo digestivo. Imagínense que es la forma de relacionarse con las fibras nerviosas, ¿no? Y con las formas de transmitir el estímulo. Vieron que eh, estas fibras dijimos que tienen que ver con la contractilidad, ¿no? Específicamente, eh, dijimos que están muy en contacto con lo que son las neuronas, las fibras que forman parte del plexo mientérico. Bueno, esto en general no se da así una relación uno a uno, como hemos visto en otras neuronas o como pasa en el músculo esquelético, ¿no? Que veíamos la neurona con el receptor nicotínico, con la acetilcolina. No, acá lo que vemos es células, ¿no? que cuyas terminales nerviosas, ¿no? entran en relación con ellas a través de pequeñas vesículas. Entonces, ¿qué pasa, no? Es como que la liberación de los neurotransmisores se hacen a partir de estas pequeñas vesículas de las terminales nerviosas y la propagación entre células se hace por estructuras que se denominan nexus, ¿no? Acá están en este esquemita. No, no es que cada fibra recibe una terminal nerviosa, sino que pueden, dada la proximidad, ¿no? y la estrecha relación que tienen las membranas, en transmitir esa señal que viene de la fibra y generar, por ejemplo, corrientes de calcio, a través de estas estructuras que son zonas de donde la membrana, digamos, de una célula se solapa, ¿no? Está pegada con con la membrana de la vesícula. Esto es una simplificación, ¿no? del mecanismo. Hay
Esto es lo que se denomina una función unitaria, ¿no? De estas células musculares. Hay otra variante que, que es la múltiple, ¿no? No es unitaria, pero esta es la más frecuente, ¿no? Esta es la forma, digamos, de comunicación, de relación entre estas células más frecuente en el tubo digestivo. Y esta es la que más en relación está con los potenciales de acción. Bueno, entonces, acá empezamos a hablar de qué es lo que producen, ¿no? Y entonces cuando hablamos de cómo es la motilidad en el tubo digestivo, decimos que estas células justamente lo que hacen siempre es contraerse, ¿no? ¿Cómo se puede dar esa contractilidad, ¿no? de las fibras de músculo liso? Se puede dar en forma tónica o en forma rítmica, ¿no? Tónicas son aquellas que, digamos, aquellas que tienen permanentemente un tono, que no sufren grandes variaciones. Pero lo más frecuente, las que forman parte de la pared, son estas contracciones que tienen un ritmo, ¿no? Por eso se las denomina rítmicas. Y dentro de esta forma rítmica de contraerse, ¿no? Esta forma que tiene variaciones en el tiempo, a diferencia de las tónicas, que siempre, digamos, tienen el mismo nivel de actividad, estas varían, ¿no? El nivel de contracción y son las que hemos ya hablado, ¿no? Eh, en forma de ondas lentas o en forma de potenciales de acción. Y esto es un poco lo que genera lo que se denomina ritmo eléctrico básico dentro del de la motilidad del tubo digestivo. Antes de hablar de esto, espera, vamos a volver, vamos a seguir con. Entonces, este ritmo eléctrico básico, estas van a ver que son unas diapos eh, ¿no? que las comparte siempre el doctor Berardi. eh, Así que bueno, están dadas justamente por se generan principalmente en lo que es la capa interna, ¿no? En la capa circular, ¿eh? Y este ritmo eléctrico básico lo vemos eh, ¿no? Desde el estómago, ahí el cuerpo del estómago, y llega, se dice, hasta el colon, ¿no? Y este ritmo eléctrico básico dijimos que por un lado está caracterizado por estas ondas lentas, que ya a esta altura todos sabemos que son ondas, son oscilaciones o sea, despolarizaciones, ¿no? Parciales de esta fibra, que no llegan a un potencial umbral que haga que se produzca, digamos, una contracción verdadera, ¿no? Em, y esto, bueno, esto lo puse específicamente con la bibliografía y toda, un poco para corregir algo que no hemos aclarado correctamente, por lo menos con mi comisión, ¿no? Que pues, estuvimos hablando, digamos, cuáles son los mecanismos que subyacen en cuanto a los iones, ¿no? Sobre esta generación de las ondas lentas. Y justamente son mecanismos donde todavía no está todo cerrado, ¿no? Son mecanismos donde se postulan estos mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, pero básicamente hay varios autores que concuerdan que el origen de estas ondas lentas tiene que ver con eh, cambios, ¿no? O apertura de canales de calcio, voltajes dependientes, ¿no? Dentro de un potencial de membrana en reposo, que hace que ingrese calcio a la célula de una manera lenta, no son cambios bruscos, ¿no? Pero esto cambia la concentración intracelular de calcio.
Y a su vez activa, ¿no? Más canales voltaje dependientes. Es como que hay un influjo, ¿no? Lento y eso va activando. Eh, Cuando de alguna manera este influjo, ¿no? va produciendo una despolarización progresiva, por eso una onda lenta, no son cambios bruscos, eh, este incremento ya intracelular del calcio, ¿no? A niveles, digamos, que como diciendo, bueno, muchachos, están todos los sitios de acción ya ocupados, ¿no? Los retículos completos, todo lo que se necesita en el medio intracelular. Bueno, esta misma concentración elevada ahora de calcio dentro de la célula es lo que activa canales de potasio, ¿no? Canales de potasio que son dependientes de calcio. Entonces, ¿qué van a hacer estos canales de potasio? Y bueno, va a empezar a salir de la célula, ¿no? Intercambiado por cloro, y de alguna manera va a llevar a este potencial de membrana, a esta célula, a hiperpolarizarse. ¿Eh? Entonces, esta apertura de canales de potasio dependientes de calcio, que se activaron por estas concentraciones elevadas de calcio dentro de la célula, eh, va a dar lugar, ¿no? después a una hiperpolarización progresiva, ¿m? o de este potencial de membrana. Pero puede que también, ¿no? Este influjo de calcio, ¿no? Que haga que antes de que empiece a salir potasio, llegue al potencial umbral y pueda generar despolarizaciones y potenciales de acción, ¿no? que dan lugar a, como dice acá el texto, a contracciones tónicas y periódicas del músculo liso. ¿No? Bien, cuéntenme si se entendió más o menos este concepto. Sé que es el más complicado. Acá en esta, acá en esta diapo, fíjense que cuando aparece algún estímulo, ¿no? Em, que puede ser, como dijimos, la variación de la longitud de la fibra, puede ser un estímulo a través de un neurotransmisor, ¿no? Bueno, algo que, ¿no? me estimule la célula y haga que esta misma la lleve a alcanzar el potencial umbral, ¿no? Este umbral va a desencadenar estas ondas en espiga, como habíamos visto en otros sistemas, o lo que llamamos el potencial de acción. Acá también, además de entrada de calcio, hay entrada de sodio. Digo porque esto lo habíamos mencionado, entonces, bueno, al sodio lo deberíamos meter no en la generación de ondas lentas, sino acompañando al calcio en la generación del potencial de acción y que se va a traducir en la generación de una onda peristáltica. ¿Mm? Este es otro dibujito que también está en el boron, que básicamente explica estas fases que estaba explicada en el texto. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿cuáles son los estímulos? Acá vamos a repetir y repetir varias veces lo mismo, por eso se los voy a poner acá. ¿Cuáles son los estímulos, ¿no? para la generación de espigas, de estas ondas efectivas de peristalsis, ¿no? Y bueno, justamente o el músculo o las fibras se distienden por ahí porque aumentó el tubo, ¿no? de diámetro, porque llegó el bolo.
o intervino la acetilcolina o alguna hormona prokinética. Em, y justamente estímulos que vengan del simpático, ¿no? Como la adrenalina y la noradrenalina, eh, van a favorecer la hiperpolarización de la membrana de la fibra muscular lisa, por lo tanto van a quedar ahí en ondas lentas, ¿no? No se van a, va a tender a inhibir el peristaltismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a provocar hiperpolarización de las membranas, ¿sí? El sistema nervioso simpático, ¿sí? Ya habíamos dicho que inhibe la motilidad y la secreción. Esto yo después se los dejo, quédense tranquilos. Bueno, y antes de volver a las características generales, eh, volviendo de vuelta a qué es lo que hace, ¿no? Que haya ondas lentas, por qué el tubo digestivo eh, puede, ¿no? ¿Por qué pueden generarse ondas lentas? Y por qué, ¿no? Como en otros organismos como en otros órganos, hay un grupo de neuronas especializadas, ¿no? Que funcionan como marcapasos, ¿no? Tienen la capacidad de, ¿no? Despolarizarse por ellas mismas, no necesitan estímulos, ¿no? Y transmitir sus señales de una manera, les diría que rítmica, ¿no? Y estas son las conocidas como las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Que en realidad, ven acá, es como que es una red de fibras este, que también están principalmente localizadas en el cuerpo del estómago, pero que están distribuidas también entre el intestino delgado, en varias regiones del intestino delgado, ¿sí? Y se cree que esto es el estímulo original que hace que las fibras estén siempre estimuladas para la producción, para la generación de la onda lenta, ¿sí? Entonces, sobre esa base, cuando llegan los estímulos que anteriormente mencionamos, ¿no? Como los estímulos de la luz, que llegan a la luz, o los que llegan a través del parasimpático, bueno, estas ondas lentas pueden alcanzar el, el umbral y convertirse efectivizarse en ondas peristálticas. ¿Mm? Entonces, acá volvemos un poquito para atrás, entonces, ¿con qué identificamos, ¿no? Estas ondas lentas? Justamente con qué actividad motora, ¿no? Y generalmente la actividad motora que identifica las ondas lentas es la actividad de segmentación, lo que se llaman movimientos de segmentación. Y acá, ¿qué quiere decir, no? Que en este tubo, hay zonas que se contraen, ¿no? Sinérgicamente. Entonces, si yo contraigo dentro del tubo dos áreas, ¿no? Lo estrecho, lo contraigo, dos áreas sinérgicamente, lo que queda en el medio, ¿no? Lo que hace es mezclarse, ¿sí? Se dice que básicamente esto tiene que ver con mezcla, ¿no? Con más ruptura, con mezcla de el bolo con el contenido de la luz, ¿no? Que generalmente van a ser enzimas, como vamos a estudiar, ¿no? O la bilis o el jugo pancreático, ¿sí? Entonces, generalmente estas ondas se desplazan de a poquito porque no quieren básicamente empujar el alimento. Suceden para que este, se mezcle el alimento con el contenido luminal. Y a diferencia de las espigas, ¿no? Que son las generadas, ahí sí, generadoras de lo que se llama el peristaltismo. Y para que haya peristaltismo tiene que haber una sincronización, ¿no? Tiene que haber
una parte, ¿no? de fibras, de una zona de fibras que se contraigan y otra zona de fibras que se relajen, distal a la previa, ¿no? Entonces, si yo contraigo, ¿no? la zona proximal, el contenido endoluminal y relajo la distal, bueno, eso va a hacer que el contenido se desplace de proximal a distal. ¿Mm? En el sector siguiente, ¿qué va a pasar? Aquello que se relajó se va a contraer y el distal a él se va a volver a relajar. Y de esa manera es como uno explica el peristaltismo. Siempre, digamos, el desplazamiento en una dirección. ¿Mm? Bueno, un par de conceptos más que también los conocen y ya vamos terminando, ¿no? ¿Qué ocurre si quedan restos de alimento en el estómago o en el intestino delgado? ¿Leyeron algo de eso? ¿Se les ocurre? Yo sabía del esófago que había una segunda ola de movimientos que eran que barrían el alimento que quedaba, pero no sé si es Sí. lo mismo ahí. Y se llama Ondas peristálticas secundarias. secundarias, perfecto. Pero acá estamos hablando del estómago y del intestino. ¿Cómo hacen ¿No es para...? el complejo motor migrante? Sí, señorita. Acá aparece el concepto de complejo motor migrante, que es otro patrón de motilidad, ¿no? Y como hablábamos con los chicos de mis comisiones, ¿por qué es patrón? Porque son, ¿no? movimientos que se dan de la misma manera en el tiempo. Fíjense, este dibujito es muy ilustrativo, ¿no? Fíjense que hay una fase 1, una fase 2 y una fase 3, fase de quiesencia, fase 1, fase 2, fase 3, quiesencia, ¿no? Es como que hay cada parte de este complejo y sus fases tiene una duración determinada, ¿m? Y ya aprendimos que es un patrón que se da en el periodo interdigestivo, ¿m? Que está separado por periodos de quiesencia y que se mantiene durante el sueño, y que comienza, digamos, después de la zona del antro del estómago y se mantiene, ¿no? hasta el ilion. ¿Mm? Esto yo sé que son cosas que ya las han visto, así que no hay mucho misterio, simplemente acordarse de que es un patrón y que es interdigestivo, o sea que, ¿qué pasa? Se interrumpe por la comida. La comida interrumpe el complejo motor migrante, ¿sí? Acá también ustedes ya conocían cuáles eran las funciones, ¿no? Porque habían visto en la guía que básicamente era para estimular el vaciamiento, para evitar que queden rastros de alimentos, ¿no? Y eso favorecía el que no haya sobrecrecimiento bacteriano, ¿eh? Y de alguna manera también con el inicio del complejo motor migrante está coordinado con el volcado de la bilis al duodeno. Entonces, de alguna manera, ya cuando el alimento pasa del estómago al duodeno, ¿no? Ya ahí lo que no puede ser empujado por el peristaltismo y queda ahí, se va a mezclar con la bilis, que después vamos a estudiar todo lo que tiene y que va a propiciar, ¿no? que eso que no se digirió en un primer momento se siga digiriendo, se pueda absorber, o aquello que no es absorbible pueda ser expulsado hacia el colon. Y como cuestiones de color, acordarse que el complejo motor migrante, ¿cuándo termina? Cuando comemos, ¿no? Ahí se interrumpe eh, y que está regulado por eferentes vagales, ¿no? Acá tenemos al vago trabajando en relación a la interrupción, ¿no? A la interrupción de este complejo motor migrante. Y que si yo alimento a un paciente
por vía endovenosa, y esto se llama alimentación parenteral, el complejo motor migrante no registra como alimento porque no se da con el tubo digestivo y está siempre activo. Si el paciente no puede comer por boca, es decir, yo lo alimento por vía endovenosa, el complejo motor migrante siempre está activo. Bien, este detalle, ¿no? Que también lo mencionamos en el, en el laboratorio de Morfo, que el complejo motor migrante, el colon no lo tiene, ¿no? Este patrón de motilidad no se da en el colon, ¿no? ¿Y por qué? Por suerte, porque, y ahí traíamos el ejemplo que también usa siempre el profe Berardi de las palomas, ¿no? Las palomas que tienen este complejo motor migrante hasta en el colon y permanentemente comen y van de cuerpo, comen y van de cuerpo, ¿no? Las palomas, otros pajaritos también. Pero por suerte nosotros ¿no? Si no estaríamos en problemas. Cada vez que comemos tendríamos que ir corriendo al baño. Bueno, muy bien. Terminamos esta la mejor parte. Bueno, preguntitas. ¿Se Profe, yo tengo una entendió? pregunta. Dale, dale. El complejo motor migrante, ¿es desde el esófago, desde el principio del esófago hasta ilión? ¿O No. dónde arranca? Arranca, digamos, en la zona del antro, o sea, después de, digamos, en la zona del antro, en la parte inferior, se dice que arranca en la parte inferior del estómago, antropilórica, y de ahí toma duodeno, toma yeyuno y toma ilion. Bien. Profe, usted mencionó que el complejo motor migrante se interrumpe cuando reiniciamos la ingesta de alimentos. Sí, Cuando ya terminamos esa ingesta de alimentos, ¿vuelve a estar el complejo motor migrante para ayudar con la exactamente. digestión o es luego de la digestión? O sea, Ahí me quedó la duda. no, o sea, se dice que está en la fase interdigestiva. Es decir, vas a Bien, ver que cuando uno come, digamos, en esa hora, ¿no? Donde el alimento pasa de la boca por el esófago, se desarma, se empieza a mezclar, a desarmarse en el estómago, y después el estómago de a poquito lo va pasando al duodeno, ¿no? Todo eso es un tiempo, ¿no? Eh, sí. Ahora, ya cuando después el tiempo de la absorción lleva alguna hora más. Pero digamos, en ese primer sector ya no leí un tiempo específico, es decir, No, 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 cuánto claro. después de la comida se activa. La verdad que no lo leí en ninguno de los No, lugares pero donde leí el tema. con, con saber eso de que cuando estás comiendo no está activo es suficiente. Exactamente, la comida, al Listo. contrario, empezás a comer y se interrumpe. Eso está Ah, bien estudiado. perfecto. Mil gracias, profesora. No, pues. ¿Alguna otra preguntita? Ya eran todos temas conocidos, ¿no? Más o menos para ustedes, muy bien. Así que ya está, van derecho al parcial con él. Ese, ¿estás por ahí? Acá estoy. Muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer 5 o 10 minutos de recreo, pobre, ya les mandé una hora. No, Sí, sí, una hora sí. y media por lo Hagamos. menos les di sin descansar, pobres santos. Digan ustedes, chicos.